Bien, estamos de vuelta aquí en Hoy Mismo por Color Visión y la Super 707.7. Tenemos el placer de compartir con Juan Manuel Méndez García, es el director del COE. General, cuéntenos, buenos días, cuéntenos cómo ha ido evolucionando el caso San Cristóbal. Buenos días, don Dani, buenos días, Luisín, don Freddy, Omar. Bienvenido, buenos general. días al país. Bueno, el caso San Cristóbal, salimos a la medianoche de allá. Ahora en la mañana me comuniqué con uno de nuestros colaboradores que está al frente, allá, Julián Román y Bruno Benítez. Ya el edificio, que estaba en llama esta madrugada, pues está bastante controlado, ya se está enfriando, los bomberos están dentro, lo que significa que se ha progresado bastante bien. ¿Hay manera de saber ya a esta hora? Bueno, la prensa sigue hablando de 11 muertos, que era una cifra que se manejaba. Hay más. Anoche hay más de 11 muertos. Sí. Usted daba la información ayer de que por el estado de descomposición o por los efectos del fuego no era fácil la identificación. El INACI ya está... Sí, el INACI en este momento está ya levantando unas osamentas porque es totalmente calcinado. Lo que había era huesos. Entonces, me decía la doctora anoche, como eso de las 11, Méndez, el tema es que debemos llevarlo al INACI para después determinar, mediante estudios, si esa osamenta pertenece a un cuerpo o a más cuerpos. Exacto. Pero se marcaron anoche, a esa hora, 9 cadáveres, probablemente. Así, estoy citándola, porque no quiero caer en el marco de la especulación. Si lo dice Méndez, es la voz oficial. Si lo dice cualquier otra persona, es una información que por confirmar. Entonces, la doctora del INACI me señalaba anoche que hablara de probabilidad, porque hay que identificar si esa osamenta pertenece a un solo cuerpo o a más. Los desaparecidos anoche, ¿cuántos eran? Y esta madrugada se identificaron, después que logramos enfriar el edificio, debajo de un vehículo, 2 cadáveres que sí tenían los rasgos, porque no fueron totalmente calcinados. Entonces, estaríamos Eso fue hablando, esta madrugada. Sí, estaríamos hablando, y en estos momentos... Perdón, porque... ¿Pero estaríamos hablando de qué? ¿De qué? Estaríamos hablando de que los 11 que señalamos a las 6 de la tarde de ayer, más en lo que yo le acabo de señalar, probablemente, porque, vuelvo y le repito, estoy citando lo que me dijo la doctora del INACI, que es el organismo técnico científico que tiene que identificar esos cuerpos. Entonces estaríamos hablando, si lo sumamos, alrededor de 22 fallecidos. 22 fallecidos. Porque, wow, esto del carro, debajo de un carro, estamos hablando de un vehículo que estaba en la calle, sí, al frente de la textilería. De la textilería. Sí, señor. Y ahí debajo del carro habían dos cadáveres. que ayer fue que se vinieron anoche. Esta madrugada. Todavía se sigue hablando de desaparecidos. Bueno, es normal ante un evento como ese, porque no solamente personas que estaban dentro de la textilería, sino transeúntes sufrieron daños. Ahora, en la mañana, una vez concluya acá, me voy a dirigir al puesto del mando y veré si hay algún otro dato con tema de desaparición. Permítame que siga en lo del vehículo. Lo de los vehículos, lo de los vehículos es entendible porque nosotros en las imágenes que estábamos difundiendo el mismo día, antes de ayer, sobre las 4 de la tarde que hicimos nosotros difusión tanto por tierra como desde arriba, que tuvimos acceso a tomar imágenes de video y compartirlas con el público que nos seguía en la transmisión, observábamos cómo gente que estaba en la proximidad quedaron atrapados dentro de los vehículos. Los bomberos comenzaron a sacar gente dentro de los vehículos que le cayó cosa al vehículo, el vehículo se incendió. No pudo salir. Parecería que el mismo vehículo era el que se había prendido fuego. Y entonces los bomberos estuvieron socorriendo gente, sacándolos de dentro de los vehículos, gente que estaban en la proximidad. Esa es la lógica, pero por eso no entiendo lo de abajo del carro. Es que imagínate una explosión y hay transeúntes. Cuando lo dispara, puede... Las ondas expansivas. Sí. Entonces, Tienes razón. Sí.
Vi la incorporación Méndez, esa información que está en la prensa de hoy, de que el J2 se suma a la investigación para determinar el origen del siniestro. Sí. El señor presidente, cuando se apersonó en el día de ayer, dio esa información de que integraría el J2 por un tema de inteligencia, además de que se sume a las investigaciones que por orden llevarían los bomberos, que en principio la ley le da esa facultad, pero es muy atinada la decisión del señor presidente, porque además de aglutinar a las 3 inteligencias de la Fuerza Armada, estaría también explosivo del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Es para determinar la causa, la probable causa de lo ocurrido. Entonces hay que esperar que se concluya esta investigación una vez se haya sofocado. La experiencia que dice el inventario de daños de personas y de todo lo que es el componente, hay un daño psicológico, un daño auditivo. ¿Qué tiempo más o menos, por prudencia y a las personas que entiendan que deben permitir a las autoridades hacer ese trabajo de manera científica? ¿Qué es lo correcto? Mire, esperar. Lo primero que yo voy a aprovechar este espacio, que es mi espacio, porque prácticamente soy hijo de esta casa, para primero solidarizarme con esas familias que perdieron sus parientes. Decirle que el dolor que les embarga a ellos es nuestro dolor, porque ante la pérdida de un ser querido en esas condiciones, no hay forma de usted señalarle o decirle que usted es solidario, pero también decirle a algunas personas que especulan que sigan la voz oficial, que es la del Centro de Operaciones de Emergencia. Nosotros no vamos jamás a apretar para ocultar información. Lo que pasa es que debemos agotar los procedimientos para que las informaciones que nosotros servimos sean las reales. Entonces no podemos ir al paso de lo que algunas personas quieren, sí, porque las informaciones deben influir, pero de una manera metódica, para no lacerar y tampoco para especular. Mire, muy válido su mensaje, pero válido a su mayor expresión, por la cantidad de insensatos que uno se encuentra en el camino. Gente que aprovecha ese nivel de circunstancia, primero para criticar, y comienzan a criticar las autoridades que no le han dado información. Pero ¿qué clase de insolentes son esas personas? ¿Qué atrevidos? Pero arriba de eso, me quiero sumar a eso, general, y pedirle a la gente que no sean tan sádicas de publicar en las redes imágenes de personas que sufrieron y que se ven en condiciones totalmente inapropiadas para estar mandando esas imágenes. Que uno debe un poco respetar eso, de manera que, dígame, tengan piedad a esos desaprensivos que no le importa y comienzan, que su afán... Hay una serie de personas que su propósito es criticar y cebarse. Entonces tampoco manden esas imágenes, sí, que usted captó. O sea, en vez de usted ponerse a ayudar a esa gente, usted es lo que lo está firmando para mandarlo. General, pero usted sí es insolente, caballero. General, hoy, según ha comunicado la presidencia, el presidente estará en una misa a primera hora de la mañana. Así es. Y luego va a aperturar una mesa de trabajo en el Hospital General de... ¿Ustedes han sido invitados a esa mesa? Bueno, nosotros coordinamos lo que es las acciones de respuesta. Ayer nos invitaron, el señor presidente, estuvimos en la rueda de prensa que él ofreció, prácticamente a su lado, y naturalmente también ordenó a través del ministro de la Presidencia, Joel Santos, de que fuese el Centro de Operaciones de Emergencia que ofreciera las informaciones y que hiciera todo lo que tiene que ver con la coordinación, porque eso es un mandato de ley. Destacar esas acciones por parte del gobierno en el sentido de la solidaridad y de ayudar y enfrentar y afrontar las situaciones ocurridas en San Cristóbal, para que todos los estamentos del gobierno pues se sumen
a la parte de la recuperación una vez sea ya el incendio pues definitivamente confinado y empezar esa parte, toda la solidaridad de este gobierno en la parte social, en la parte económica, se volcará hacia San Cristóbal para la fase de la recuperación. Sin ir a la especulación, conforme a su experiencia, ¿qué usted visualiza, estima, que estaremos con esta situación de separación de la zona? Le pregunto, 2 o 3 días, una semana, hay que esperar. ¿Qué usted visualiza de que debe ocurrir ahí? Porque estamos en una especie de estado de sitio, estado de guerra. El presidente va hoy. ¿Usted estima que de aquí al viernes, al jueves o una semana más estará eso así? Y si hay posibilidades de desplome de esas propiedades que vemos en televisión. Bueno, esa infraestructura, por ejemplo, de este último edificio de la textilería, necesariamente tiene que ser demolida porque en el estado que está no soportaría ningún tipo de intervención. No, ese es obvio. Yo me refiero a las otras. Las demás, naturalmente, la dirección de ONESBI, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, que tiene que ver con el tema de la infraestructura, la evaluará. Mire, usted ve lo que sale en pantalla. Sí. A todo eso me refiero. Usted ve que, por ejemplo, aquí en el levantamiento que nosotros hicimos, estamos hablando de 9 edificaciones afectadas, 4 parcialmente destruidas. Entonces, esas edificaciones ya fueron evaluadas por los técnicos y ya sería esperar que ese edificio que todavía ve ahí, que el humo, pues se termine de trabajar, de extinguir para entonces intervenir. Yo entiendo que estaríamos en los próximos días en la remoción de escombros y que todo va a volver a la normalidad en 2 o 3 días, porque no hay vivienda, por ejemplo, afectadas, sino hay edificaciones de negocios, sí. General, usted le toca, además de su responsabilidad como director del COE, Centro de Operaciones de Emergencia, y esta es una jornada la que hacen aquí propia de su responsabilidad, pero a usted le toca manejar el tema de las unidades de ambulancia de servicio extrahospitalario. Me imagino que ustedes sí tuvieron que mandar de la parte que le corresponde ambulancia para servicio. Enviamos 37 ambulancias. 37. Cuando inició el evento, una 37 ambulancias de la DAE, parte del sistema, así del 911, y otras ambulancias CRUE, que son los Centros de Regulación de Urgencia y Emergencia, que hacen los traslados interhospitalarios, porque la asistencia la brinda el 911 cuando te llama, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de la coordinación de los traslados interhospitalarios. Para eso, el señor presidente de la República ha entregado unas 90 ambulancias que están en diferentes partes de la geografía nacional que nos permite hacer estos traslados. La experiencia que se ha acumulado de lo que ha ocurrido lamentablemente en San Cristóbal, decía yo esta mañana que nosotros tenemos en la capital situaciones que deben de ameritar supervisión permanente. En cada uno de los edificios o de muchos edificios hay 2 tanques de combustible, uno de gas para el servicio común y otro de gasoil para la planta de emergencia de electricidad. Pienso que debe haber un reforzamiento en la vigilancia e inspección de eso porque cualquier situación de descuido puede provocar una reacción en cadena muy, pero muy mortífera. Mira, tú sabes que, Omar, debemos partir siempre de un principio y es que cuando a mí me hablan, por ejemplo, de un tema de emergencia, yo digo que el primer principio de gestión de riesgo es la autoevacuación. Si usted sabe que usted está en peligro, debe autoevacuarse. Si usted está hablando del tanque de gas, si está hablando del tanque del combustible de gasoil, le corresponde a cada persona, porque tiene que tener una responsabilidad por ley, además de que la naturaleza de lo que usted estaba señalando le corresponde a los cuerpos de bomberos. Son temas que le corresponderían a las alcaldías, porque son los que nombran los jefes de bomberos, para que supervisen esa parte, y sobre todo las instalaciones, porque después que está instalado es difícil tú hacer un recorrido por la falta de recursos que tienen esos cuerpos. Mire, general... No son nacionales, son municipales. Me pregunta
como si estuviese acá, Oscar Medina. Hermano Oscar. Sí, sobre los saqueos de lo que ocurrieron. Si tiene alguna información. Se estableció un perímetro inmediato con la Policía Nacional y con el Ejército. El mayor general Onofre, el mayor general Ten, pues proporcionaron toda esa fuerza para el tema de acordonar. Pero hubo imágenes de gente saqueando. Bueno, una vez ocurrido el evento puede suceder porque en lo que te instala un dispositivo de seguridad Se aprovechan. Es hasta cierto punto lógico. ¿Y por qué no hacen como no correcto, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho a saquear. ¿Y por qué no hacen como en Londres, que localizan esas imágenes y van y localizan a la gente, le hacen ¡fuan! No, ¡Juan! hay organismos de inteligencia que determinan eso. Ya esa parte no nos correspondería a nosotros porque organizamos. ¿Pero usted estaría de acuerdo con eso? Yo soy una persona que tengo principios cristianos. Ajá. Y yo también. No parecería. Bueno. Mire, general, hay pronóstico de lluvias importantes para San Cristóbal, para varias provincias, entre ellas San Cristóbal en el día de hoy, pero además se ha producido una situación en San Cristóbal con lo de la presa de Valdesia, se reportó 2 muertos, una persona desaparecida que ya fue ubicada, pero le pregunto a usted con respecto a eso, ¿cuál es la situación? Con respecto a eso, decía el director de GI, señaló, pues él hizo un comunicado. Es un comunicado. Sí, hizo un comunicado donde explicaba de que se iba a turbinar ese embalse, esa presa. Y los soldados que están al servicio bajaron a aguas abajo de la presa, le explicaron a las personas que estaban ahí que debían salir, se sonaron las alarmas, pero hay personas que se ocultan. La autoridad, una vez se retiran, al parecer, porque estaría ya entrando en el campo de la especulación, esperaron que las autoridades se retiraran, volvieron y penetraron a las aguas. Cuando bajó la crecida, entonces desafortunadamente ocurrió lo que usted acaba de señalar. Y se comprobó en el protocolo que las alarmas sonaron. Sí. Sonaron las alarmas, pero El comunicado de GI lo explica correctamente. el ciudadano, son áreas de bañarse, son áreas que utilizan, se esconden y vuelven, pero Dios mío. En su persona general expresamos la gratitud, el agradecimiento a quienes están trabajando en la zona de desastre en San Cristóbal, los que lo hacen voluntariamente, quienes reciben un salario pero nunca están muy bien pagados, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, todo esto, y que ha brotado la sensibilidad humana, y lo citábamos hace un momento con una jovencita bombero de los bomberos de la capital, que está allí sirviendo, y muchos jóvenes que están trabajando. Sí, hay diferentes cuerpos de bomberos de Santo Domingo Este, el distrito, Peravia, el mismo San Cristóbal, han hecho una magnífica labor. Todas las entidades, el que ama este oficio, pues yo siempre he dicho, no hay forma de usted remunerar a una persona que entrega su vida a cambio de los demás. General, gracias por acompañarnos. Gracias a Juan Manuel Méndez García, que es el director del Centro de Operaciones de Emergencia COE. Nos vamos a publicidad. En breve estaremos conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, es presidente de la Junta Central Electoral, miembro del partido Fuerza del Pueblo. Regresamos en breve.